Ahora lo voy a dejar con el licenciado Rubén Campero del Instituto Sexur, que es el Instituto de Formación Sexológica Integral, uno de nuestros institutos que nos apoya en este evento. Uno de los logros de este año es que tenemos apoyo institucional, entre ellos la Academia Sexur. Rubén es licenciado en Psicología, psicoterapeuta, sexólogo, especializado en género y masculinidades, fundador y docente del Instituto Sexur, autor de 3 libros sobre sexualidad, género y masculinidades, docente en instituciones nacionales y extranjeras y ex conductor del programa radial Historias de Piel, Sexualidades en Radio, que se emitía por Del Plata FM y Metrópolis FM desde 1997 al 2018. Así que los dejo con una eminencia que nos va a dar un tema súper interesante. Va a hablar de explorar el goce, derivas eróticas, más allá de mapas y repetición. Se propone recorrer derivas de la sexualidad y el erotismo, muchas veces patologizadas y estigmatizadas, sobre todo en torno a las prácticas de dominación, sumisión y fetichistas, con el fin de analizar su potencia deseante e interpeladora de la normalidad sexual que impone el orden de dominación consagrado, de modo que no queden restringidas al mero lugar subalterno de un goce transgresor. Los dejo que les van a empezar a volar la mente aquí con el estimado Rubén Campero. Con esto, bueno. Tantas cosas a la vez. Bueno, si se puede. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos haciendo los arreglos. No soy cantante, pero bueno, en una de esas. Gente dice, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Vieron? Es ella la que rompe todo. Vos te estás ligando un latigazo. Ya te voy a agarrar. Sin consenso. No, nunca digan que yo dije eso acá. ¿Cómo te gusta? Horrible sonó lo que te dije, pero ¿cómo te gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo te gusta? Así, a ver ahí. Bien, Ahí me le gusta gustó. así. Bueno, señoras Me y gusta, señores, sí. damas y caballeros, ellas, ellos, éles, todos, bienvenidos. Los dejo con Rubén Campero. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, un gusto realmente estar con ustedes. Vamos a estar trabajando, tengo entendido, 45 minutos. Es un poco, pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar dejar los últimos minutitos por ahí si quieren hacer alguna intervención al respecto. Para mí es una alegría poder estar acá, poder saber que esta feria tiene lugar, en donde de alguna manera todo lo que engloba el BDSM, en lo que tiene que ver también, obviamente, con prácticas fetichistas, disidentes y demás, de alguna manera tenga, o de muchas maneras, tenga un lugar público, ¿no? Un lugar donde las personas se encuentren, puedan conversar, puedan intercambiar, puedan reflexionar sobre lo que un poquito les vengo a traer hoy, que es este cuestionamiento, esta crítica de alguna manera a las formas hegemónicas, en las cuales las formas normativas, las formas obligatorias, que vamos a decir la verdad, nos atraviesan, nos performan no solo en el sentido de que las escenificamos incluso a pesar de nosotros, sino que también dan forma a nuestro cuerpo, dan forma a nuestras creencias, a nuestras ideologías, dan forma a nuestro deseo. Les voy adelantando una de las diapositivas. Camila Sosa Villalda, novelista argentina, plantea directamente, más allá que la frase está contextuada, hay que abandonar el deseo. Una frase rupturista, una frase que uno queda no entendiendo muy bien de qué se trata, pero quizá tenga que ver con que el deseo, las maneras en que aprendemos a desear y seguimos deseando también, están muy atravesadas por estas normas hegemónicas, por estas cuestiones normativas, por estas cuestiones obligatorias, de alguna manera, de la sexualidad que tenemos muy presente, de las prácticas sexuales, de las identidades de género, de los cuerpos, ¿no? Somos poco disidentes en general en lo que tiene que ver con los cuerpos. Tenemos concepciones bastante hegemónicas, normativas, impuestas, de lo que se supone también es la sexualidad.
La sexualidad claramente es compleja. Nos tiene, no solo con el cristianismo, desde los griegos, estoy pensando en la cultura occidental, nos ha tenido, bueno, desvelándonos, por decirlo de alguna manera. Claramente es una dimensión de nuestra especie y de tantas otras especies dimórficas sexualmente, política, problemática, conflictiva, que involucra, por supuesto, aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y demás, y por supuesto que también políticos. Por eso es que estamos, creo yo, hoy aquí. Esa mesa es para mí. Vamos a... Claramente políticos, más cómodo, gracias. Entonces, evidentemente, por eso estamos aquí también, ¿no? Nos ha tenido, obviamente, el oscurantismo, el cristianismo, las formas hegemónicas en cómo se supone que tenemos las prácticas sexuales, las llamadas relaciones sexuales, todas las corrientes biologicistas que nos han dicho que la sexualidad está muy mezclada, muy tenida en cuenta respecto de la biología, ¿no? Esta idea de la procreación, ¿no? De reproducirnos como especie, que ese sería un instinto, un concepto bastante conflictivo, que esta idea o este concepto de instinto ha sido muy utilizada también por, digamos, las maneras en que nos han controlado, para decirlo rápido de alguna forma, porque no es tan sencillo como un control externo, ¿no? El poder, las relaciones de poder, o más bien las relaciones de dominación, que son varias, vamos a intentar ver algunas, nos toman, nos dan forma, nos producen de alguna manera que estemos de acuerdo con ellas sin darnos cuenta. Entonces, podríamos pensar la sexualidad más allá de un instinto, más allá de lo biológico, más allá de una supuesta pulsión natural que, bueno, nos lleva a las personas a vincularnos también con nuestros propios cuerpos y demás, para poderla pensar también como un dispositivo. Dispositivo quiere decir bien un dispositivo. No, esto es un dispositivo, esto es un dispositivo. Yo dispongo de cosas, de una energía que viene, entra de una determinada manera, sale de otra y me permite procesar ciertas cuestiones. Bueno, la sexualidad también ha sido pensada, en este caso desde Michel Foucault, no importa, un autor dentro de las ciencias sociales, como un dispositivo, una manera no ya biológica, no ya natural, de, digamos, disponer de las formas en que normalizamos, nos disciplinamos los cuerpos, moldeamos los cuerpos, los fenómenos, las prácticas sexuales, según un determinado orden de dominación. Orden de dominación, piénselo como un orden, ¿no? Ya no piensen en BDSM, piensen en las dimensiones políticas, generales, culturales. ¿Cuál es ese orden de lo que se supone está bien, de lo que se supone está mal? ¿Qué es moral? ¿Qué es amoral? ¿Qué es sano? ¿Qué es enfermo? Un dispositivo, en este caso médico, psiquiátrico, psicológico, que ha atravesado la sexualidad también vía la sexología, el psicoanálisis, la neurología, la psiquiatría, múltiples, digamos, disciplinas, que han servido también de dispositivos, los dispositivos biomédicos psicológicos, para hacer que la sexualidad se transforme en una cuestión que podemos considerar buena, mala, sana, enferma, normal, anormal y demás, ¿no? Entonces, tenemos esta cuestión. Ahora, ¿qué será entonces desviarnos? Porque ahí vieron que dice derivas eróticas, ¿no? ¿Qué será entonces derivarnos, desviarnos? ¿Vieron la palabra ser desviado? ¿No? Esto de anormal también, raro, está mezclado con enfermo, ¿no? Estas son prácticas o personas desviadas. ¿Cuál es el rumbo normal, recto? En inglés, straight, tiene que ver justamente con heterosexual, en ese sentido, lo cual es bastante interesante para pensar los órdenes de dominación. ¿Cuáles son estas maneras entonces en que se supone que nos desviamos? Tengan en cuenta que las normas, ¿vieron cuando hablamos de normal? Viene de norma, ¿no? Las normas no son como las leyes. Las leyes son, bueno, el derecho penal tiene leyes. Vos sabés que si infringís determinada ley, bueno, van a pasar cuestiones, pero vos tenés leyes de tránsito, por ejemplo, y muchas veces las violás. Y no aparece en vos
mayor problemática al respecto, sí, más allá que si te agarra, digamos, el inspector de tránsito te va a sancionar, pero no sale mucho más de ahí tu relación conflictiva con la ley, leyes de tránsito. La norma es otra cosa, que es lo que trabaja Michel Foucault cuando piensa en esta dimensión de los dispositivos que moldean lo que se supone es la normalidad sexual. La norma está en el imaginario, están las cuestiones que reproducimos, en la educación sexual informal, esa que empieza a aparecer ya cuando nos conciben, porque ya cuando nos conciben están pensando una historia para nosotros, un género, una identidad, quién se va a desaparecer, o de qué escuela va a ir, yo qué sé, la ideología que se espera que ese sujeto tenga cuando nace y demás. Bueno, eso tiene que ver con la norma. Y las normas, a diferencia de las leyes, están incorporadas, no son externas. Uno no las tiene que leer en ningún código penal o en un código civil o en un cartel, prohibido, ¿viste cómo te ponen? Prohibido, no sé, prohibido pasar o prohibido lo que fuera. Eso es una ley. La norma es un mandato, ¿no? Y se confunde con tu sensibilidad, se confunde con esta idea de, che, esto debe ser lo natural, ¿no? Por eso es tan difícil a veces distanciarla, cosa que sí hacemos con la ley, porque, por ejemplo, la ley de tránsito, unas leyes de tránsito las podemos distanciar, no nos conflictúa demasiado. La norma no. Entonces, si pensamos las prácticas de dominación, BDSM y demás, como muchas otras prácticas sexuales no hegemónicas o más bien disidentes, ahí actúa la norma, actúa de otra manera, obviamente, la norma. La norma hace ruido. En la gente normal, en la gente vainilla, vamos a decir no la gente, en las prácticas normales, en las prácticas vainilla, la norma está teniendo en ese sentido una función que parece no estar haciendo ruido, ¿no? Está silenciosa porque de alguna manera está logrando su cometido, que es mantener en un cierto estado de homogeneidad y quietud a esos cuerpos, a esas prácticas, a esos vínculos, a esas personas. Pero vieron que en nuestra vida y en lo que hacemos en general siempre estamos de alguna manera interpelando las normas por nuestras prácticas, por lo que sentimos, por lo que no nos gusta, incluso hasta por las disfunciones que tenemos, por los conflictos que enfrentamos. Todas esas manifestaciones, los dispositivos biomédicos le han dado habitualmente, tradicionalmente, el nombre de síntomas, incluso de patologías. Y yo que vengo de esas áreas, yo soy psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista, digamos, entiendo que los síntomas que nosotros también podemos llevar a los consultorios, tanto médicos como psicológicos, son también manifestaciones de una resistencia y de una pelea que estamos haciendo con esas normas. Es decir, estamos peleando con la normalidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tenés un espacio cultural que te diga, muy bien, qué bien ese síntoma, qué bien, por ejemplo, cuando tenés una dificultad con la erección, ¿no? Que es típico, yo trabajo en sexología. No le vas a decir al tipo, aparte masculino, hegemónico, qué bien, vos estás cuestionando el sistema heteropatriarcal, falocéntrico, que en definitiva tiene que ver. Yo lo creo, yo lo pienso, ¿no? Pero aparece, claro, este sujeto viene atormentado, viene con pesadillas finalmente, porque bueno, la cultura patriarcal, falocéntrica, heteronormativa, básicamente le está diciendo que él vale en función de si rinde, y ahí es la norma. Rendir, en una cultura además también hoy capitalista, neoliberal, de rendimiento de ciertas prácticas normativas, que bueno, que nos dejan también bastante pensando si realmente deseamos, y vuelvo a lo que decía Camila Sosa Villalba, si no hay que abandonar el deseo, porque a veces este deseo está demasiado tomado por las normas, demasiado normalizado, demasiado normativizado, y muchas veces uno siente o cree que está, digamos, siendo, bueno, muy disidente y finalmente está cayendo en el mismo barro que tiene que ver con un sistema normativo, mercantil, que de alguna manera te espera, ¿no? Y te invita a ser libre y te vende libertad, digamos, en un lindo pack que es muy lindo de comprar porque no te plantea riesgos. Comprar libertad sin riesgos, evidentemente, esa libertad, lamento, pero tiene que ver con la doble cuestión, ¿no? O sea, si vos de alguna manera vas a estar en la posición disidente, no es que estás acá o estás acá, eso no es así. Pero si querés de alguna manera poner en juego ciertos aspectos de la disidencia, romper con estas normas, o por lo menos cuestionarlas, no sé si las rompes, las cuestionás, van a pasar cosas, no siempre positivas. Por lo menos positivas para tu entorno. Puede ser que te alejes de personas, que personas no te quieran, que te estigmaticen, o que, no sé, te encuentres con alguien y planteas tus gustos, tus deseos, tus prácticas, tu concepción del mundo, y haya fricciones y haya conflictos,
y no digo al grado del destierro de una comunidad, pero podés quedar también en ciertos momentos con una cierta posición de aislamiento. Bueno, eso también tiene un costo. La libertad, evidentemente, tiene un costo en ese sentido. No lo quería plantear en términos tan capitalistas, pero bueno. Por eso, derivarse, por eso hablaba de derivas. Derivas, piensen ustedes también en la desviación. Vieron que, estoy adelantándome al coso, pero después para cuando lo veamos es simplemente una síntesis de lo que le estoy diciendo. Vieron que cuando uno se desvía, de alguna forma, se está fugando, se está, vieron, descarriando, la oveja descarriada. Piensen en ciertos sectores religiosos que hablan de esta lógica, considerando que las ovejas, cuando están, digamos, en manada, van por un determinado lugar, por las prácticas de domesticación que los Homo sapiens aplicamos sobre los otros animales y bla, bla, bla. Pero esta lógica de la que se sale del carril, bueno, esta problemática, tiene algún problema, ¿no? La oveja negra. Pues bien, de alguna manera, si todos y todas y todos vamos siempre por el mismo carril, empiezan claramente a aparecer los síntomas como un intento de decir, che, este carril es un invento, este carril no funciona tan así. Entonces, cuando vos intentás desviarte más o menos, esto es simplemente esquemático, ¿no? Va a aparecer, sí, las derivas, las fugas, el descarriarte, ¿no? Hay una oveja perdida, una oveja negra. Vas a también a intentar inaugurar territorios para explorar sin mapas o no con un agarrarte del mapa como, wow, voy para acá, entonces para ir a tal lado, yo para obtener placer tengo que hacer tal cosa. Es verdad, vos ves encuadres, en el BDSM mucho más, ¿no? O sea, en todos lados, ¿no? Todas las prácticas. Digo por el estigma que tiene justamente el tema de la dominación y las relaciones de poder y de jerarquías que se erotizan en las prácticas del BDSM. Entonces la sociedad vainilla dice, cuidado, ahí sí hay peligro. En un coito vaginal normal entre un hombre y una mujer cis, en un plano heterosexual, familia, ahí no habrían riesgos, cuando sabemos, ¿no? Los casos de violencia basada en género, violaciones dentro del matrimonio, pero ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no hay que tener demasiadas regulaciones. Sí hay que tener regulaciones con aquellas cosas que son raras, disidentes, ovejas negras, lo cual está mal en el sentido que desprotege sobre todo a la gente normal, digámoslo así, porque cree que si está siendo normal, nada malo le va a pasar. Entonces, es un problema serio esta lógica normativizada que aún hoy tenemos sobre la sexualidad. No es meramente por decir, no, hay que liberar de una idea muy neoliberal, solo desde la identidad, yo porque soy un sujeto individual, tengo derecho a sí, por supuesto, pero además también porque las formas de normalización producen sufrimiento en todos los lados. Iba a decir ambos, no son solo dos, son múltiples lados que generan. Entonces, cuando también vos entrás en la disidencia, en este caso estamos hablando del BDSM y demás, generás una esperanza. Vos no estás repitiendo. Piensen en las lógicas más vainillas de prácticas sexuales. Están muy guionadas, están muy guionadas, pero no guionadas para protección del sujeto, sino guionadas como una manera que estuvieran diciendo, che, mirá que la creación, mirá que el deseo te pueden dar miedo. O sea, entonces ya sabes que te encontrás con alguien, vienen los besos en la boca, yo qué sé, sexo oral, contactos genitales con la mano, yo qué sé, coito, orgasmo, y después, ¿no? Heteropatriarcalmente el varón en los espacios cis le pregunta a la mujer ¿te gustó? Porque necesita justamente de alguna manera reafirmar su identidad masculina que está marcada justamente por un rendimiento y un éxito a nivel sexual. O sea, todo lo mismo, ¿no? O sea, no pasa mucha cosa. Esa cosa guionada, muy mapeada, produce síntomas. Entonces, de alguna manera, soltar un poco los mapas, obviamente nos da miedo, porque tenemos miedo al rechazo, miedo de nuestras propias pulsiones. Soltar un poco los mapas también nos enfrenta de hecho a nuestra propia historia, ¿no? A lo que nos pasó en otros momentos de nuestra vida, en nuestra infancia. Quizá nos venga bien entonces también para, digamos, elaborar un poco esas cuestiones, cada quien a su paso, cada quien y cada vínculo con la posibilidad que tenga de poder hacer esos transitares. Y la esperanza también es de no repetir. Muchas veces cuando uno trae dificultades, traumas incluso infantiles, vinculados hasta con situaciones de abuso y violencia, y lo digo especialmente en las prácticas del BDSM, que si bien hay que tener mucho cuidado, pueden servir también para no repetir. Mucha gente repite compulsivamente en prácticas vainilla normalizadas que, muchas veces aparecen
Hay gente que se angustia en las prácticas sexuales comunes y corrientes, digámoslo así, y ahí se está repitiendo. Entonces la idea en el desviarse podría ser ya no revivir una situación una y otra vez repetitivamente, sino de alguna manera recrearla, reescenificarla, representarla, como decimos en psicoanálisis. Vos volvés a presentar, representás. Cada vez que vos representás algo, le podés dar un movimiento distinto, un giro distinto, un drama distinto y una resolución distinta. Bueno, de eso se tratan las psicoterapias, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, representarse las cosas de otras maneras para generar presentaciones más solubles de ciertas situaciones. Y el BDSM y las prácticas sexuales también por fuera de la norma, las disidencias, pueden en ese sentido ayudar. Voy un poquito más rápido porque no sé bien la hora en la que estamos. A ver, me voy a poner un poquito. Época compleja igual hoy, muy compleja para la sexualidad de cualquier tipo, sea la vainilla, la BDSM, la que ustedes quieran. Complicada, riesgosa, ¿en qué sentido? Lo que es la mercantilización de la vida es un riesgo siempre, ¿no? Donde mercantilizar, ¿qué quiere decir? Que cualquier cosa que sale de vos, de la creatividad, un vínculo, de tus deseos y demás, rápidamente se ha transformado en una mercancía. Mercancía, ustedes imagínense un objeto en una góndola de un supermercado. Lo compro hecho, por decirlo de alguna manera. No, la verdad es más rápido, más fácil, pero comprarlo hecho tiene muchas cosas. Tendés a repetir, tendés a quedar también medio pegada también a ese objeto o a esa mercancía que vos estás comprando. Quedás también sujeta a lo que se supone esa mercancía te dice de cómo funciona. Entonces agarrás el prospecto, tenés que ver cómo funciona y se pierde de alguna manera la creatividad. Hoy, por la aceleración también productiva en la cual vivimos, estamos perdiendo mucha creatividad y la sexualidad, evidentemente, y los vínculos sin creatividad, bueno, están complicados en ese sentido, ¿no? Estamos también en una aceleración productiva, cada vez tenemos menos paciencia para jugar. Por eso el BDSM, en el sentido de los juegos de roles, ¿no? En todo lo que tiene que ver con traer estas lógicas tan perversas en otros ámbitos, como son las relaciones jerárquicas, los órdenes de poder, la dominación y demás, traerlas a estos contextos, representarlas, no revivirlas, sino recrearlas de una manera distinta, es muy subversivo, es muy político en ese sentido y evidentemente sí producen cuotas de salud muy importantes, cosa que a los dispositivos disciplinarios de la normalización de la sexualidad no les conviene, ¿no? Porque evidentemente un sistema político requiere de sujetos normales que sean ovejas que vayan todas por el mismo carril, ¿se entiende? O sea, y cuidado que la oveja descarriada, también el sistema encuentra modos de decirle, tú, oveja descarriada, que has sido castigada, ven, yo tengo para ofrecerte todo esto para que tú seas, digamos, libre, para que tú puedas... Y tampoco, le quita agencia a la oveja descarriada para que de alguna manera pueda pensarse en ese lugar por un rato afuera de la Matrix. ¿Recuerdan la película Matrix, ¿no? Del filósofo... La hicieron en base a los planteamientos del filósofo Baudrillard de su libro Cultura y Simulacro, excelente, más allá que no hicieron lo mismo. Un libro que les súper recomiendo para esto, complejo, pero interesante. Entonces, tenemos un deseo, de ahí vuelvo a Camila Sosa Villalda, hay que abandonar el deseo. Tenemos un deseo muy atravesado por la publicidad y el porno, sabemos, está muy atravesado, tenemos guiones en la cabeza muy atravesados por el porno. Es verdad que está el posporno, bueno, ni que hablar, las prácticas BDSM que se toman tiempo y hacen una pausa a esta aceleración productiva para, digamos, bueno, no sé, a ver qué no sale con todo esto. En general, no, la aceleración está que, no sé, salís, agarrás una aplicación, encontrás a alguien o alguienes y desplegás el rol o desplegás la escena ya, digamos, ya programada, ya pensada por la publicidad, por el porno, por cómo son las secuencias del cuerpo, cómo está el cuerpo diagramado, pensás en un cuerpo capacitado, capacitista más bien, no pensás en la discapacidad, pensás en general cuando te vinculás con otras personas en una cero equivalencia, no pensás en una cero discordancia, aquí estoy pensando en las infecciones de transmisión sexual, el VIH, en todo caso estas manifestaciones siempre son vividas como peligro y no como parte de lo que implica los contactos con el otro,
pero el cuerpo la diversidad funcional tampoco la integramos demasiado, siempre pensamos en ciertos cuerpos con unas ciertas estructuras normalizadas que, bueno, así es como podemos producir aparentemente erotismo. También conseguimos personas, y está bien, pero tenemos que tener un esfuerzo ético adicional, conseguir personas por menú en determinados lugares con la velocidad que lo virtual implica, requeriría, sí, una dosis adicional de reflexión ética sobre lo que esto implica, ¿no? Porque son personas, somos personas de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, un sexo sin cuerpos también, en el cual, bueno, ya estamos, ¿no? El tema de lo virtual, bueno. Entonces, un poco para ir cerrando, y capaz que hago la cosa, la disidencia sin mapas ni repetición. ¿Se entiende? Porque sin es una exageración de mi parte, jamás vas a estar sin mapas. Pero bueno, tengo que escribirlo de alguna manera, ¿no? Sin mapas, sin repetición. Repetimos siempre, pero con cada repetición, si es que queremos representar cosas distintas a esta normalización de la sexualidad, pues bien, podemos hacer algo distinto y el BDSM yo creo que trae algo. No todo tiene que ir a psicoterapia, aunque vamos arriba, yo soy psicoterapeuta, viene bien la psicoterapia, pero digamos, no todo tiene que ir por ese lado. Podemos experimentar la vida desde otros lugares. Lo que pasa es que los mapas que agarramos nos cartografían los cuerpos, la sexualidad, los vínculos y el deseo. Por eso lo de Sosa Villalda, ¿no? Hay que abandonar el deseo. Este deseo. No este deseo. Esta manera de desear. Tenemos un problema con el desear. Ya no deseamos mucho porque el sistema normalizador se adelanta y nos dice, esto es lo que tú querés. Escuchen publicidad. Miren publicidad. La publicidad es terrible, ¿no? La comercial cada vez infantiliza mucho más al sujeto consumidor, lo vuelve realmente un ser, un zombie. Que escuchen cómo hablan los personajes, las escenificaciones que se hacen en las publicidades y más. Entonces, bueno, deseamos así, tenemos capacidad deseante, siendo estos sujetos, ¿no? Que, digamos, no, medios tontos, que bueno, nada, que lo que venga consumen. Bueno, es una problemática. Estos mapas cartografían cuerpos, prácticas, deseos y más, por ejemplo, lo ponen en clave de sano enfermo. ¿Ah? Sano, che, esto será... Te preguntas a vos mismo y a vos misma, che, ¿estará bien de mi parte? ¿Esto será sano? ¿Será medio desviado? ¿No estaré exagerando? Uy, mirá lo que pienso, mirá lo que quiero, mirá lo que deseo. Cartografía es. No puedes escapar porque las normas son así. Recuerden, no son como las leyes de tránsito o cualquier ley, sino que están incorporadas, hechas cuerpo. Entonces no es tan fácil, te lo enseñó mamá, esto fue todos los días, mamá, papá, el vecino, la abuela, no es tan, eso se llama educación sexual informal, la que recibimos sin que sea explícitamente educación sexual en nuestros espacios de socialización primaria, ¿no? Cuando somos niños y niñas. Entonces, también los mapas están marcados en clave de dignidad, vergüenza. Hay cosas que nos hacen sentir, sí, ¿no? Exitosos, esto está bueno, gusté, y otras que nos dan vergüenza, ¿no? Si nuestros cuerpos no se ajustan a las exigencias, ¿no? De la normatividad de los cuerpos o de nuestras prácticas, o de si nuestros cuerpos no funcionan como se supone deberían funcionar. En este caso, por ejemplo, a nivel genital, yo ponía el ejemplo de la disfunción eréctil. No disfunción eréctil, dificultad con el control, con el logro de la erección, bueno, la eyaculación, el orgasmo, lubricación vaginal o lo que ustedes quieran. Los mapas están plagados de binarismos, plagados. Hombre, mujer, masculino, femenino. Bueno, tenemos 80, heterosexual, homosexual. Entonces, si no, yo no soy puto, entonces no hago determinadas cuestiones. Y eso troquela, limita. Ahora cambió muchísimo, pero en otras épocas, yo tengo 54 años, ¿no? Y en otras épocas, en los planos heterosexuales, que a un tipo, digamos, hablar del ano de un varón cis masculino heterosexual, era un impensado de alguna manera, ¿no? Y solo habían bromas. Hoy siguen las bromas, pero muchos pacientes varones, yo con los años he visto muchachos jóvenes, bueno, acceden mucho más a las prácticas anales con sus parejas mujeres también, en los planos heterosexuales. Lo cual yo creo que ha sido un intento ahí interesante de colonizar, no colonizar, descolonizar el culo, digámoslo así, ¿no? Porque ha sido muy colonizado por el heteropatriarcado. El cuerpo de los varones cis está todo tomado. Todo tomado. Es decir, sí, el feminismo sí logró que las mujeres empezaran a hacer un movimiento. Los varones nos falta miles de kilómetros de años luz y bueno, no me voy a meter, yo soy especialista en tema de género y masculinidades, no me voy a meter en ese tema porque es muy complejo. Joven viejo también, vi que tienen también talleres de
de age play, ¿no? Me parece interesante también, ¿no? O sea, porque tenemos muchas de estas lógicas, ¿no? De cómo se supone que te vinculás con la misma, bueno, sí, la misma edad, si no estamos hablando obviamente de abuso, ¿no? O sea, en cuestiones de capacitismo, discapacidad también. Y múltiples, cero discordancia, cero equivalencia con el tema de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, millones de cuestiones que hacen eso. Entonces, de alguna forma, como les decía, ¿no? ¿Cómo despojar a las prácticas, incluso las hegemónicas, de este sentido hegemónico? ¿Cómo hacer cosas distintas con lo mismo? Creo que también eso forma parte de la disidencia, además de incorporar elementos nuevos, como también incluso no hacer de ellas repeticiones también dolorosas y demás. Bueno, pero para esa síntesis, entonces, esto que recién hablábamos, sexualidad, ¿no? Tiene esas funciones, placentera y política. Es un dispositivo, como me decía, que prescribe modos normalizados, ¿no? Normas, acuérdense, norma es lo mismo que ley, ¿no? Y disciplina los cuerpos, los géneros, los vínculos, las prácticas sexuales, en función de determinado orden, como se supone que se ordena el poder. El poder siempre existe, el poder no lo podemos evitar, ¿no? Ahora, hay distintas formas de ordenarlo. ¿Quién ordena ese poder? Bueno, ahí tenemos el orden de dominación, en este caso ordenado patriarcalmente, el orden de dominación especista. Yo soy activista animalista, ¿no? Y trabajo en el tema de estudios críticos animales, que es todo un gran campo. El orden de dominación especista, antropocéntrico, que está destruyendo el planeta. Bueno, todas estas cuestiones también es un elemento para pensar. Y la dominación que se deriva de este orden de poder. Por eso la sexualidad es política, sí, es política. Y lo que implica el BDSM es una práctica política, entre otras cosas, quiero decir, también es de placer, lúdica, pero es eminentemente política porque se plantea en la posición disidente y en la posición de anormalidad. Y hay que politizar, como hacen las políticas queer, no importa si no conocen el término, pero todo lo que es la cultura queer, que ya desde los años 80, digamos, empezó en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con esta dimensión de poder ocupar desde el lugar de dignidad política aquellas posiciones que la cultura hegemónica colocaba en las posiciones vergonzantes, despreciables, ¿no? Patológicas y demás. Ay, no sé por qué no salieron las fotos, pero bueno, no importa. No, igual esto ya lo dijimos, que las normas se hacen cuerpo, ¿no? Desde allí la educación sexual informal, y desde allí se naturalizan acallando y corrigiendo las disidencias. Corrigen. Ejemplo, varoncito viene llorando, me pegaron, no sé qué, anda, no llores, no seas maricón, enfrentá. O sea, se acallan y corrigen las disidencias, ¿no? O sea, ya terminamos, sí, ya termino. Una práctica sexual cuando éramos niños, ¿no? Las vigilancias que había respecto de esto. Pero desviarse entonces, oveja negra, oveja descarriada, qué se desea, cómo se desea, qué es desear, cómo surge, cuáles son los límites, ¿no? Todas estas cuestiones, esto ya lo dijimos. Le quería simplemente explorarse a uno mismo en soledad y con el otro, con la esperanza que el goce aparezca sin ser buscado, mientras nos extraviamos en derivas eróticas, cuestionadoras de los mandatos conscientes, ¿sí? Por supuesto, de la compulsión. Tenemos una compulsión a recurrir a mapas, sí, por supuesto, repeticiones y demás mercancías prefabricadas, pero con la esperanza de encontrarnos en el camino con otros que gozan de perderse y reencontrarse una y otra vez desde la potencia que siempre y solo se compone en vínculo con otros. Siempre componemos cosas distintas con otros. Piensen que no son ustedes les mismos según con quién están. ¿Vieron cuando decís que alguien saca lo peor o lo mejor de vos? Bueno, eso tiene que ver con los vínculos, producen cosas. Bueno, los vínculos están vivos, van más allá de mí y de vos. Digo, cuando me encuentro se produce algo nuevo. Y ahí es donde está la esperanza, ahí es donde está lo político, ahí es donde está lo creativo y ahí es donde está la posibilidad de disfrutar y de gozar más allá, ¿no? De los modelos normalizadores que nos imponen mapas y que nos imponen modos compulsivos de repetición. Hasta acá. Me pasé de la hora, pero la vida. Es muy corto el tiempo. Muchísimas gracias. Tremenda charla y la verdad un placer tenerlo acá porque es primera vez también que contamos con el apoyo de las organizaciones de educación sexual acá en la feria, así que es un hito tremendamente importante. Así que una vez más, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias.